Amén. Dios te bendiga, hermano, en este hermoso día. Damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Hoy queremos hablar acerca del templo de Dios. ¿Sabías tú que tú eres templo de Dios? Y que ese templo de Dios quiere organizarlo, ordenar el templo en tu vida, porque Él quiere habitar en tu vida. Hermano, si puedes, dale el clic a la campanita y suscríbete en Franzo de Dios. Al finalizar este programa podrá buscarlo en YouTube y así podrá seguirnos cada vez que subamos un programa. Amén. Y hoy queremos hablar acerca del templo de Dios. Dios quiere habitar en nuestras vidas, porque nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y el templo de Dios en nuestras vidas está desordenado muchas veces. Por lo tanto, Dios no puede habitar en un templo donde se mercadee, donde se haya apartado de la gracia de Dios. En 1 Corintios 3, en el versículo 16, Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le está diciendo, miren, ustedes, le está diciendo porque en los corintios había un desorden. Había un desorden en la vida de cada hermano de los corintios, y él le dice, pero ven acá. Es que ustedes no saben que soy templo del Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios. Entonces, vemos también en el principio que cuando Dios creó la tierra, en el capítulo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Dios tuvo que ordenar la tierra, así como quiere ordenar nuestras vidas. ¿Por qué quiere Dios ordenar nuestras vidas? Cuando Dios ordenó la tierra, creó al hombre y lo plantó en el huerto, y ahí dice que el Señor se paseaba. Así Dios quiere ordenar nuestras vidas para Él pasearse, aleluya, en su templo que es usted. Muchas veces creemos que el templo es el lugar donde nos reunimos. Son 4 paredes. El templo donde Dios quiere habitar es en tu corazón. Por eso, Mateo 21, el Señor le dijo, cuando entró al templo, encontró que habían tergiversado la palabra del Señor. Y entonces dice en Mateo 21, verso 2, y entró Jesús en el templo. Fíjense que dice la palabra, y entró en el templo de Dios. Y Dios quiere entrar en tu vida, que eres templo de Dios, para organizar y restaurar y ordenar tu vida y sacar la impureza de ese cuerpo en el cual Dios quiere habitar. Y dice aquí que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían. Fíjense que cuando Dios entró en el lugar santo, en el lugar donde se debe adorar, encontró que lo habían convertido en mercaderes. Así muchas veces están nuestras vidas. Nuestras vidas, en vez de ser un templo de Dios donde habita el Espíritu Santo, lo hemos convertido en mercaderes. Y usamos a Dios únicamente para sacar beneficio propio, cuando la Biblia dice dar por gracia lo que recibiste por gracia. Y aquí cuando el Señor entró en el templo, encontró que el templo estaba desordenado. Y como estaba desordenado, había que ordenarlo. Y dice que sacó a los cambistas. Y sacó a los que estaban vendiendo el evangelio, a los que estaban vendiendo la palabra de Dios. Y hoy encontramos personas que están vendiendo la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces
nos confiamos y vendemos la palabra de Dios y aceptamos cosas que no son de agrado al Señor para buscar nuestro propio beneficio. Así pasó en el pueblo de Israel cuando el Señor entró en el templo. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Miren lo que dice. Y la silla de los que vendían paloma. Y les dijo, mira, le dijo, y le dijo, escrito está escrito. Dios ha declarado que su casa, que el templo, que somos tú y yo, donde Dios quiere habitar, es una casa de oración. Usted sabe lo que significa orar. Orar significa hablar con Dios. ¿Puede Dios, bendito sea el nombre de Dios, aceptar lo que estos hombres estaban haciendo? No lo aceptó. Y no recibe Dios la oración cuando nosotros andamos en estas actitudes, porque hay un desorden espiritual. Y cuando hay un desorden espiritual, el Espíritu de Dios no mora en ese templo. Y Dios quiere que el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios, sea santo. Y aquí Él le dice, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. La casa de Dios será llamada casa de oración. En la casa de Dios, o sea, una casa de oración donde hay comunión, donde se mueve el Espíritu de Dios, donde yo tengo una conversación con Dios, donde Dios me habla, donde Dios me responde, donde Dios me escucha. Pero dice, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hermano, nuestra vida debe ser una vida de agradable a los ojos del Señor. ¿Quiere usted que Dios habite en tu vida? Pues usted es casa de Dios. Usted es templo de Dios. Por lo tanto, Dios quiere, aleluya, ordenar tu vida. Y para Él ordenar tu vida debe entrar en tu templo, como que dice que entró en el templo. Y es necesario que en este tiempo la iglesia de Cristo sea ordenada para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres para ordenar ese templo y se puede escuchar la voz de Dios. Así que el Señor le dijo, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, y le dijo, escrito está. Dios habla con la palabra, está escrito. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿En qué hemos convertido el templo de Dios? ¿En qué tú has convertido el templo de Dios? ¿Cómo está tu vida? Si el Señor en este momento quiere organizar tu vida, entraría, ¿qué tendría que echar fuera? Aquí dice que cuando entró en el templo echó los mercaderes. Y hay personas que están mercadeando con la palabra de Dios. Otro buscando promociones, otro buscando dinero, otro buscando ser conocido, otro buscando fama. Pero el propósito de Dios organizar tu casa es para habitar en esa casa. Es para el Señor estar atento, sus oídos en esa casa. Eso fue lo que el Señor le dijo en 2 de Crónicas 7, verso 14. Si puede buscarlo.
En 2 de Crónicas 7, versículo 14 dice, si se humillara mi pueblo, es lo que dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en tu vida. Ahí es donde Dios quiere estar atento. Ahí es donde Dios está llamando. Ahí es donde Dios está buscando hombres y mujeres que no se fíen de palabras de mentira. Que no se fíen, aleluya, de hombres que solo buscan la palabra de Dios para su bienestar. Para mercadearla. Aleluya. Vemos que el Señor cuando salió, cuando dice en el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y lo sanó. ¿A quién sanó el Señor? ¿Qué pasó cuando fue sacado toda esa inmundicia? Cuando fue sacado toda esa mercadería, entraron las almas que debían ser sanas. ¿Y cuando esas almas van a ser sanas? Cuando nuestras vidas sean ordenadas. ¿Y quién va a ordenar nuestras vidas? El Espíritu de Dios. Porque Él vino para redarguirnos. Él vino, aleluya, para amonestarnos, para corregirnos. Y por eso es que somos templo de Dios. Y Pablo se lo dice a los corintios, pero es que ustedes no saben que soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo andan en esas cosas? ¿Cómo andan en esas actitudes? ¿Cómo andan mercadeando lo de Dios? Da pena, hermano. Da pena. Cómo se burlan las personas de Dios, piensa que Dios no lo está mirando. Pero es tiempo de entender que somos templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios habita. Y que ese cuerpo y esa vida que eres tú es donde Dios quiere habitar. Y para Él habitar en tu vida, Él quiere organizar. Él comienza a organizar, a ordenar. Él quiere ordenar tu vida, para que la gloria de Dios se manifieste. Fíjese que el Señor le dijo en Jeremías, si puede buscarlo, Jeremías 7, al pueblo de Israel les habló. De esta manera les habló. Jeremías 7, en el verso 2 dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí, aleluya, esta palabra y di, oír palabra de Jehová. Aquí fue lo que dijo, ponte en la puerta del templo. Y allí tú vas a proclamar esta palabra. ¿Qué palabra fue la que el Señor, esta palabra de Jehová? Aleluya, palabra de Jehová, todo Judá, lo que entráis, dice, lo que entráis por esta puerta. Lo que entran por esa puerta al templo de Dios. Dios, cuando llega a Judá, estaba siendo amenazado por Nabucodonosor. Y Dios quería rescatarlo, ayudarlo. Dios quería pelear su batalla y su guerra. Pero para él pelear esa batalla, tenía que ordenar el pueblo que se había apartado de la palabra de Dios y se había derriversado de una manera increíble. Y Dios le dice al pueblo, aleluya, por esta puerta para adorar. Oye, le está diciendo al pueblo que entra por esta puerta para adorar a Jehová. Le está diciendo, aleluya, gloria al Señor, para adorar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar.
Le está diciendo, mejorar vuestros caminos y vuestras obras. ¿Por qué Dios está diciendo eso? Porque Dios quiere ordenar nuestras vidas, cambiar nuestra forma, nuestras actitudes, cambiar cosas que están malas, ordenar el templo de Dios. Y le está diciendo aquí al pueblo, no te fíes. Le dice, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Las obras que estaban haciendo el pueblo eran malas. Y Dios le está diciendo, mejorar, cambien. Cambien, hurtar, robar y matar. En el templo de Dios, que somos usted y yo, no puede haber injusticia, no puede haber robo, no puede haber engaño, no puede haber malicia. No podemos buscar beneficio de la prédica, de la palabra, de impartir la palabra de Dios. Que como en otro tiempo, no sé, antes del COVID, era, no, yo para ir a predicar a ese lugar tengo que tener una oferta, pagar el hotel y todas esas cosas. Y eso se llama mercaderes de la palabra de Dios. Había arruinado el templo del Espíritu de Dios. Y Él le dice, vuestras obras y os haré morar en este lugar. Si ustedes mejoran su actitud, si ustedes mejoran sus obras, entonces ustedes van a morar en este lugar. Pero si no mejoran sus obras, serán destruidos. Y fueron destruidos porque no mejoraron sus obras. Fueron entregados a Nabucodonosor. Hermano, Dios quiere mejorar, que mejoremos nuestras actitudes, nuestras vidas, que mejoremos nuestras obras. ¿Usted sabe por qué? Porque mira qué es lo que dice, no te fíes. Porque no estamos fiando, no estamos confiando de que yo soy cristiano, de que yo voy a la iglesia, de que yo voy 3 días a la iglesia, y no estamos fiando de que ya con eso estamos bien con Dios. Pero dentro de nosotros el templo de Dios está lejos de ser templo donde habita el Espíritu de Dios. Está lejos de ser un lugar santo. Está lejos de ser un lugar donde Dios more, donde el Espíritu de Dios habite. ¿Por qué? Porque nuestras vidas y nuestras obras no hablan de Cristo. Y así los fariseos, bendito el nombre de Dios, sus obras no hablaban de Cristo. Y así pasa con nosotros, hermanos. Si queremos que Dios habite en nuestras vidas, tenemos que mejorar, cambiar, darle lugar a Cristo, de que entre en su templo, ordene nuestras vidas y que el Espíritu de Dios nos redarguya. Porque el Espíritu Santo, cuando actuamos mal, nos amonesta. Y es tiempo de levantarnos y levantar cabeza y entender que Dios está obrando en nuestras vidas y que nuestras vidas necesitan ser transformadas por el Espíritu de Dios. Y Él le está diciendo, no te fíes en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová. Aleluya, templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y decimos, yo soy evangélico. Yo soy evangélico. Yo voy a la iglesia. Yo ayuno. Pero no estamos fiando de eso. Y no estamos conformando. Y no le estamos dando lugar al Espíritu de Dios de que obre nuestra vida y de que ordene nuestras vidas. Sino que estamos siendo guarida de ladrones. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en cambistas. Porque nos hemos convertido en vender lo de Dios y no en anunciar las buenas nuevas de salvación, que es para lo que hemos sido llamados. Hermano, Jesús murió por nuestros pecados.
Él quiere habitar en nuestras vidas. Con sinceridad debemos buscar su presencia. Debemos buscar su amor. Y aquí le dice, no te fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová. ¿Cuántas personas se engañan a sí mismos? ¿Cuánta gente se engaña a sí mismo diciendo yo soy templo de Dios? Y dicen yo y el Espíritu de Dios obra en mí. Pero mienten. Pero roban. Pero mercadean la palabra de Dios. Pero hacen injusticia. Adulteran. Fornicario. Y andan tras otros dioses y dicen yo soy templo de Dios. Y el Señor te dice, no te fíes en palabra de mentira, porque con eso no entrará al reino de los cielos, sino que será echado al fuego eterno, donde allí será el crujir de los dientes y llorarán amargamente. Y aquí le dice el Señor, aleluya, aleluya, pero si mejorar, oigo lo que dice el Señor, si mejorar cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciere justicia entre hombres y prójimos. Porque ¿qué dice el Señor Jesús? Es muy bueno ser misericordioso con mi hermano, con mi vecino, pero ¿y con mi prójimo que yo no conozco? Debe prestarle 20 pesos a mi hermano que yo conozco, pero no. Aquí el Señor está diciendo, aleluya, pero si mejorara cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiere el extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramare la sangre inocente, ni anduviere en pos de dioses ajenos, para mal vuestro os haré morar en este lugar. Dios está diciendo, y está diciendo las condiciones que Él te hace para que tú seas templo de Dios y para Él habitar en ese templo. Por eso Pablo le exhorta a los corintios, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? ¿No saben ustedes lo que han recibido? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario, entregó su vida por amor. Pero Él entregó su vida para que tú también andes en la vida que anduvo Cristo. Y en la vida que anduvo Cristo fue en una vida de amor, una vida de misericordia. Y por eso, bendito sea el nombre de Dios, cuando Él echó fuera a los cambites y volcó la mesa, dice que vinieron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. ¿Cuándo Dios sanó a los ciegos y los cojos? Cuando ordenó el templo de Dios. Así también Dios va a sanar a las personas que te rodean, a las personas que se acercan, que vienen a este lugar, que llegan a tu vida para que tú, aleluya, le dé a comer palabra, aleluya, de la fuente que salta para vida eterna. Es necesario que con diligencia andemos en el amor de Cristo, pero fíjese que los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, porque eso es lo que pasa, el diablo no quiere ver que le ordenen al pueblo. Y los fariseos, cuando vieron esto, se encendieron y comenzaron a protestar. Y así, cuando una persona, aleluya, entrega su vida al Señor para que Dios ordene su vida, comienza la gente a protestar y se le hallan mal, pero este no hacía de nada. Y aquel que era un ladrón, y ahora mira, dije un santo. Entonces, hermano, dele gloria a Dios. Porque si antes robaba y ahora no roba, es porque Cristo ha hecho una obra en esa vida, ha sacado la inmundicia y ha puesto la voluntad de Dios. Por eso el Señor decía, escrito está, porque Dios se movía en la voluntad de Dios, Dios se movía en la palabra. Y esa palabra era la que Él cumplía.
Por eso, cada vez que él era, aleluya, enfrentado, siempre mencionaba la palabra de Dios. Escrito está. El diablo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios, en su misericordia, está llamando a la iglesia de Cristo a que se revise. Y debemos revisarnos, iglesia del Señor, y entender que no estamos aquí jugando a la iglesia, y que ninguno de esos beneficios que usted pueda obtener en lo natural le van a ser de bendición, sino de maldición. Porque Dios llamó a la iglesia, aleluya, para que reconociera la obra de Dios. Pero ¿qué pasa? La iglesia tiene que tener autoridad. Como Cristo entró al templo en autoridad, borcó, sacó y echó fuera lo que no le agradaba en la autoridad que el Padre le había dado, hermano. En esa autoridad tenemos que levantarlo, no importa, duélale a quien le duela. Fíjese que él le dijo, aleluya, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosanna al hijo de David, aleluya, se indignaron y le dijeron, oye lo que esto dicen. Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste? Volvió el Señor, le citó la palabra de Dios. ¿Nunca leíste? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dios preparó de antemano la alabanza, la perfeccionó. ¿De quiénes? De la boca de los niños, de los que amamantan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño. ¿Y qué hace un niño? Lo que el niño dice es sincero. Sincero, Dios quiere que seamos sinceros, que haya sinceridad cuando alabamos, que haya sinceridad de corazón, que actuemos en el Espíritu de Dios, que actuemos en la comunión de Dios, en la palabra, y que dejemos de mercadear lo de Dios y nos humillemos y reconozcamos que hemos fallado delante del Señor. Aquí dice el Señor, y viendo una higuera cerca del camino, fíjese que habla del camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesús andaba en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, en la obra de Dios. Y cuando somos templo de Dios, andamos en la obra de Dios. Cuando Dios organiza nuestra vida, andamos en la obra de Dios y citamos la palabra de Dios, escrito está. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y por eso dice que cuando él iba, aleluya, hacia una higuera, iba por el camino y vino a ella y no la halló nada, ella sino hoja solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. La Biblia nos dice en Apocalipsis 22, en el verso del 1 al 7, que del río de Dios brotaba un río y que había un árbol y que ese árbol daba fruto los 12 meses. Cada mes, todos los meses daba fruto. Lo que Dios andaba en el camino, cuando andaba en el reino de Dios, y nosotros tenemos que andar en el reino del Señor. El Señor no andaba en la tierra, no andaba en el reino de la tierra, porque Él mismo lo dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino está en los cielos. Y cuando Él va al árbol, aleluya, él lo encontró, él estaba buscando el fruto. ¿Qué representa el árbol? Representa lo natural, representa la carne. El árbol está en la tierra y todos los años echa fruto, pero el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que debe echar fruto, debe dar fruto en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ya no andamos en lo natural, andamos en el reino de Cristo. Y cuando una persona desordenada es templo de Dios y es ordenada por el Espíritu Santo, aleluya, ya anda en el reino de Cristo. Y Cristo andaba en el reino.
Por eso le dijo Mateo 24:7, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando le preguntan en otra ocasión, el reino de Dios está entre ustedes. Yo soy el reino de Dios. Y por eso él dice, aleluya, cuando fue al árbol, él andaba en el espíritu, en la comunión, y andaba con los ojos puestos arriba, y entonces no encontró nada y maldijo. ¿Por qué? Porque en el cielo los árboles dan fruto 12 al año. El cristiano debe dar fruto todos los días, no una vez al año. No cambiemos la verdad por la mentira. El cristiano ha sido llamado para andar en el camino verdadero. Y por eso él maldijo aquella higuera. Y inmediatamente la higuera se sujetó a la palabra de Dios. Así también cuando una persona está sujeta a la palabra de Dios y anda en la palabra de Dios, lo que habla, lo habla del Padre. Y esa palabra se cumple. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Por eso el Señor Jesús dice, todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho, creyéndolo. ¿Por qué? Porque ya no anda, aleluya, en las obras de la carne. Ahora tú eres templo de Dios. Y todo lo que tú pidas será conforme al Espíritu de Dios, será conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces pedimos, pero no es la voluntad de Dios. Y Santiago nos dice, pedir y no recibir, porque pedir mal. Pero cuando pedimos en la fe del Hijo de Dios, en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. Se manifiesta la gloria de Dios en aquello que pedimos, en aquello que hacemos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que vino, aleluya, a salvar la humanidad, a enseñar, aleluya, que el hombre puede cambiar. Y cuando él entró al templo que volcó todo eso, entró indignado porque habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. ¿En qué tú has convertido tu vida? ¿Cómo está manejando tu vida? ¿Es tu vida templo de Dios? ¿Ha entregado tu vida para que Dios la ordene? ¿Habita el Espíritu de Dios en tu vida? ¿O simplemente te fía de lo que has recibido y dice, yo soy templo del Espíritu de Dios? Sería bueno que te preguntara. Sería bueno que preguntara en tu vida y entendiera a quién estás sirviendo. Si a Dios o a los hombres. Los fariseos y los saduceos habían convertido el templo en un comercio. Pero Dios dice, mi casa será llamada casa de oración. ¿Es tu casa casa de oración? ¿O es tu vida un comercio de la palabra del Señor? Te dejo esa pregunta para que tú te preguntes si necesitas que Dios entre a tu vida y ordene su templo, que eres tú. No son 4 paredes donde nos reunimos, somos tú y yo. Yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres repetir conmigo y aceptar a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, repite conmigo y di: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vengo delante de ti. Me arrepiento de todo pecado. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Entra a mi corazón, entra y habita en este templo que es tuyo y ordénalo, Señor. Reconozco que te he fallado, que he pecado, que he mercadeado, pero hoy te pido perdón en el nombre de Jesús. Quiero que entre a mi corazón y a mi alma y ordene mi vida, y mi vida sea un templo donde tú habitas
habite y donde tu palabra se escuche. Dios te bendiga, hermano. Si este mensaje ha sido de bendición, puedes buscarlo en YouTube en Franzo de Dios. Ese es el canal Franzo de Dios. Al buscarlo, Franzo de Dios, le dará clic a la campanita y cada vez que subamos este mensaje lo podrá escuchar. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Gloria al Señor.